escondida bajo las alas de la gallina. De cierta manera, nosotros vivimos una vida escondida en Él si nosotros permitimos. Es decir, no vivimos nuestra vida como a nosotros nos agradaría, sino que tenemos que renunciar a muchas cosas para vivir la vida que a Dios le agrada. Por eso dice, mi vida está escondida en Él, y después dice, castillo mío, refugio mío. Eso es lo que es una gallina para un pollo, es su castillo, es su refugio, y eso es lo que Jesús es para nuestra vida. Es un castillo y es nuestro refugio. Por eso dice, mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él si tú y yo efectivamente nos ponemos bajo las órdenes, bajo las alas de la gallina, ¿no? En este caso de Jesús. Por eso les pido, les animo pues a que consideremos estas cosas que vamos a hablar, que aparentemente parecen presunción, parecen otras cosas, pero la intención es que cada uno de nosotros nos analicemos y veamos en qué cosas aún somos imperfectos para que las perfeccionemos, para que nos santifiquemos. Santificar quiere decir apartar, y santificar quiere decir es la acción de quitar lo que está mal en nosotros. Eso es santificarnos. Por eso dice, creo que es Judas, ¿no? Santificados en el Espíritu Santo, santificándonos en el Espíritu Santo, es decir, haciendo la voluntad de Dios, quitándonos lo que nos estorba. Bueno, después de tanto preámbulo, quiero decir que la palabra en la Biblia hay una palabra que se repite muchísimas veces, no tengo idea de cuántas veces se repita, pero que en el sentido original de las palabras no todas debieran de traducirse por esta palabra. Esta palabra es la palabra amor, pero en griego hay 4 palabras que tienen un significado especial y que se han traducido a nuestro español como amor. Estas 4 palabras son eros, filos, stergos y ágape. Y cada una de estas palabras se tradujo, aunque se tradujo al español como amor, tienen una connotación y un significado que no necesariamente es el que Dios quisiera para con nosotros. Entonces, voy a tratar de definir y de decir lo que quiere decir cada una de estas palabras, cómo sería una traducción correcta para nosotros y qué es lo que implica sobre todo para nuestras vidas, porque no estamos aquí para aprender griego, sino para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros cuando leamos la Biblia. Bueno, la palabra eros eh, no ocurre, es la única palabra que define a amor que no ocurre nunca en la Biblia, es decir, nunca aparece en la Biblia. Si habláramos de niveles de amor, este es el nivel más bajo, es el nivel más carnal, es el nivel que Dios no quiere que nosotros amemos de esta manera. Es un amor en el cual está 100% interesado en satisfacer mi persona, mi carne. Por eso la palabra eros, o de esa palabra tiene la raíz, por ejemplo, erótico. Y yo sé que antes yo compartí algunas veces sobre esto y ahora sí que hablaba lo que no entendía. Ahora puedo decir que entiendo o que entiendo mejor o algunas cosas mejor, y quiero decir lo siguiente. Es tan bajo este nivel de amor carnal que ni siquiera podemos pensar que sería correcto que un hombre amara eróticamente a una mujer. Porque si un hombre o una mujer amara eróticamente a un hombre bajo estos términos, estamos diciendo que este hombre o esta mujer no ama verdaderamente a la otra persona, sino que en la otra persona está tratando de satisfacer una, ni siquiera digamos necesidad, sino un deseo 100% carnal. Eso es amar eróticamente a una persona. Dentro de la raíz de esta palabra eros podríamos encontrar otras cosas como por ejemplo erotismo dije, y otra podría ser la palabra pornografía. Nadie puede decir que en la pornografía puede, viendo o haciendo pornografía, puede amar y proveer una satisfacción sana, o está pensando en la pornografía para beneficiar a la otra parte. Alguien que ve pornografía o alguien que es adúltero y porque ama eróticamente a la otra persona no le importa, lo que está tratando es
de satisfacerse a sí mismo. Este es el nivel más, el, el amor eros. Otra palabra griega que define o que se tradujo al español como amor es la palabra philos. Esta palabra habla de un amor de una mejor calidad. Esta palabra sí aparece en la Biblia. Esta palabra, por ejemplo, un lugar en donde se encuentra esta palabra es en relación a la relación que tuvo Jesús con Lázaro. Tengo aquí algunas, dos citas, no algunas, dos citas que en donde podríamos ubicar la palabra filos. La primera está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 3 al 36. Sí, los que manejan internet, yo les recomiendo que si algún día tienen oportunidad o si llevaron etimologías grecolatinas en la prepa, hay una página que se llama Gateway se escribe.com, y ahí vienen muchas versiones digitalizadas de la Biblia. Una de ellas son 3 versiones que vienen ahí en griego. ¿Y por qué se los digo esto? Porque para que resulta muy interesante ver cuándo se usa cuando la palabra en español se traduce como amor. Los animo a que los que tengan la curiosidad vean cuál es el origen verdaderamente de esta palabra. Pueden ser filos, filos, ágape y estargos, ¿no? ¿Les dije? Stergos, cualquiera de estas 3 palabras. Y resulta interesante, por ejemplo, aquí en este ejemplo que les digo del Evangelio de Juan, capítulo 11, en el verso 3 está hablando se refiere a la relación, decía, entre Jesús y Lázaro. Y entonces dice en el verso 3, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí pusieron amas en español, pero la palabra en griego es filos. Entonces, en otras palabras, debería decir algo así como, Señor, el hombre al que quieres fraternalmente está enfermo. Más adelante, en el versículo 36, sucede algo semejante. Dice el verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba fraternalmente, ¿no? Es decir, lo quería como a un hermano. Y les recuerdo nada más como comentario que este amor es tan bueno que Jesús lloró porque amaba fraternalmente a Lázaro, ¿no? Cuando le dijeron murió, o creo que cuando está parado frente a la tumba, el versículo más pequeño de la Biblia dice Jesús lloró. Y eso habla de la calidad de lo que es el amor filos, ¿no? Es el amor entre hermanos, el amor entre amigos, el amor también entre los esposos. ¿Por qué? Pues porque siempre decimos, siempre oímos en el mundo que dice, mi mejor amigo debería de ser mi esposo o mi esposa. Efectivamente, deberías de amar a tu esposo o a tu esposa con un amor filos también, que es de mucha mejor calidad que el amor eros, ¿no? Ok, ahora la palabra stergos nunca aparece también en la Biblia como stergos, aparece como astergos, es decir, lo que signifique stergos no aparece directamente esa palabra en la Biblia, pero aparece sin estergos. Ajá. ¿Qué quiere decir stergos? Bueno, estergos, digamos que es el amor debido. No es como tratar de dar una definición de lo que significa la palabra estergos, pero si estergos quiere decir más o menos el amor debido, la palabra que aparece en la Biblia es astergos, es decir, sin el amor debido. Aparece, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 31, si no mal recuerdo, déjenme, sí. Romanos 1:31. ¿De qué viene hablando aquí Romanos 1:31? Bueno, pues viene hablando de las características de un hombre que no conoce a Dios, de un hombre que vive en la carne. Y dice, ¿cuáles son las características de este hombre? Vamos a leer desde el 30. Dice, los hombres que no conocen a Dios son
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuál es la palabra astergos aquí cuando dice sin afecto natural? ¿Qué quiere decir afecto natural? ¿Qué es lo que están tratando de decirnos los que tradujeron la Biblia del griego al español cuando ponen sin afecto natural? Bueno, lo que están tratando de decir es que yo por el hecho de ser una persona, haya nacido en donde haya nacido rey o haya nacido miserable, pobre, debo de tener ciertas cosas que son inherentes a mí, es decir, que yo debería de amar por el simple hecho de haber nacido en el planeta Tierra. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo soy? Bueno, pues yo soy, en primer lugar, yo fui o soy un hijo. Entonces, si soy un hijo, quiere decir que tengo padre y madre. Entonces, quiere decir que este amor que debería de ser, yo debería ¿de qué? De amar a mi papá y a mi mamá. Es un afecto que debiera de ser natural. Pero el pecado ha formado este astergos, es decir, sin afecto natural. Pero todos nosotros debiéramos de amar a nuestro padre y madre por el simple hecho de que son nuestro padre y nuestra madre. ¿Qué otra cosa soy? Bueno, después de ser hijo, soy esposo. Estoy hermano, está bien. También debiera de amarlos a mis hermanos. Está bien, quien me dijo eso, está bien, no lo había pensado, pero entra. Pero después de ser hermano soy esposo, o si soy mujer, soy esposa. Y debiera de establecerse igualmente una relación de afecto natural para con el esposo o para con la esposa. Tratarlo como vaso más frágil y una serie de cosas que todos, si no sabemos, anhelamos que nos trataran de esa manera, y Dios nos dice, trata de la misma manera, ¿no? Con una buena relación entre esposos. Debiera de haber una buena relación, una relación stergos entre esposos. Y después que soy, bueno, pues después yo soy padre. O si soy mujer, soy madre. Y entonces eso también marca un tipo de amor o un tipo de relación de amor entre yo que soy papá y mi hija, en mi caso, o entre yo que soy papá de varias, o de varios, o de varias y varios, que es lo que yo debería de ser. Entonces, necesitamos ir viendo cuáles son esas relaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que el primer mandamiento de parte de Dios que tiene un beneficio adicional es ¿cuál? Amar y honrar a tu padre y a tu madre, porque eso te va a provocar un beneficio para ti. Dice, va a prolongarte el número de días en esta tierra. Si tú amas con este amor stergos a tu padre y a tu madre, vas a tener como consecuencia, oye, pero mi papá era un gandaya o una gandaya. Está diciendo, salvo que tengas papás gandayas. No. Vean cómo en la mente del hombre, ese es el problema, que como el pecado ha inundado el corazón del hombre, por el hecho de que nuestros padres se hayan comportado, creemos de una manera diferente, creemos que Dios nos autoriza a cambiar el amor stergos, lo que debería de ser. ¿No? ¿Sí o no? ¿Y está bien o está mal? ¿Quién dijo bien? Está mal. Está mal. El que mis papás hayan sido unos gandayas, que mi madre me haya intentado abortar o que me haya dejado en una banca, no me autoriza a no amarla como debiera, a no amarla con afecto natural. Qué grueso, ¿no? La segunda, que me dijeron hermanos, yo me lo brinco y me voy a marido o mujer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice, esposos, amen a sus esposas.
¿no? Y también nos dice que las tratemos como vaso más frágil. Y también nos dice que nosotros, que amemos a nuestras esposas de la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia. Entonces, eso es lo que bíblicamente debería de ser. Y ese es lo que quiere decir el amor stergos, el amor natural. Eso es lo que sería naturalmente. ¿Qué otras cosas debieran de considerarse parte del amor stergos? En el caso de los maridos. Bueno, en el caso de los varones, el varón es el que debe de proveer. ¿Será que eso debiera de ser? Debiera de ser. Estamos en un mundo en el cual las circunstancias están cambiando. Casi que, ¿cómo decir esto? A ver, yo no estoy diciendo que dejen de trabajar las mujeres. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tienes la posibilidad tú como mujer de no trabajar y de vivir en suficiencia con lo que produce tu marido, harías bien, aunque no es ni orden del Señor ni nada. Simplemente lo que digo es lo siguiente. Si, si la fuerza del sostenimiento de la familia recae sobre la mujer, tú como varón no estás en el amor que debería de ser. ¿El amor qué? Stergos. No estás en ese. Y por eso dije al principio, mi vida está escondida en Él. Cuando nuestra vida está escondida en Él y nosotros no estamos haciendo lo que es correcto, lo que Dios desea es que te despojes de lo que no está correcto y hagas lo que es correcto. De eso se tratan las predicaciones, de que hagamos lo que es correcto, ¿no? Ah, déjenme ubico acá arriba. Regresando a lo de los padres. Por ejemplo, lo que debería de ser. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, en 1968 yo estaba en segundo de primaria, en la escuela en la que yo iba, era una escuela de puros varones. Y entonces cuando entraba el profesor, cuando entraba el subdirector o cuando entraba el director o cualquier maestro que llegara a entrar al salón, todos los chamacos de segundo y hasta sexto que estudié en esa escuela, nos poníamos de pie. Era la regla, es decir, era lo que debería de ser en ese lugar. Yo como hijo debo de tener hay un lo que debería de ser para con los padres. Dice, ama y respeta a tus papás porque es el primer mandamiento que tiene consecuencias para contigo mismo. La Biblia no es un libro que haya pasado de moda. Ahora vemos que los chamacos son igualados y hacen lo que se les da la gana. Pero yo pregunto, ¿será que porque estamos viviendo épocas modernas, los chamacos no deben de saludar a los adultos? Y no solo saludar, sino que cuando viene una persona que pinte canas, esa es la clave. ¿Cuál es la clave? Que pinte canas, dice la Biblia, delante de las canas te levantarás. ¿Será que nada más te tienes que levantar y no tienes que saludar tu chamaco apestoso? ¿Y por qué el chamaco no saluda? Oye lo que te voy a decir. Porque empezamos a sacar argumentos que mal protegen al niño. Dice, es que es muy tímido. ¿Es muy tímido? ¿Y eso qué? Pues le tienes que quitar lo tímido. No te estoy diciendo que lo estires en el potro, en el castigo del tormento para que le quites lo tímido. Tienes que enseñarlo. Te encuentras después en contraparte que dice lo siguiente. Dice, la necedad o la rebeldía está ligada al corazón del chamaco. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le vas a decir a tu hijo en tu casa,
mira, mijo, cuando vengas a la iglesia o en la escuela o en cualquier lugar, quiero que saludes y que digas buenos días a todo el mundo que se te presente delante de ti. ¿Tú crees que el chamaco te va a entender a la primera? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la rebeldía o la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Cuántas veces le tienes que decir al chamaco? Las que sean necesarias, ¿no? Lo dice por mí. Pues a lo mejor sí. O sea, si tienes un niño que no saluda, tenemos que perfeccionarnos. Y hay un amor que debe de ser, y lo que debe de ser es esto. Hay otros chamacos que no quieren venir a la iglesia, pues ¿qué se mandan? No lo vayan a traumar, por favor, a los niños. No les contradigas. Los traumas. ¿Los traumas? ¿Será que los traumas? Mira, el amor stergos para los padres dice lo siguiente. Tu papá, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando entres, cuando salgas, a toda hora le vas a hablar la palabra. Eso es lo que debiera de ser, el amor que debiera de ser de mí como padre para mi hija y para mi hijo, o para lo que tenga, o los que tenga. ¿Qué es lo que yo como padre debo de hacer? Háblales la palabra, Deuteronomio dice eso. ¿Sí o no? Y después dice, otra de las cosas que yo como padre debo de hacer, dice, no retengas la disciplina del chamaco. ¿No qué? No, hazle un análisis psicosomático que no tenga traumas, que no lo vayas a traumar. Habla de esas cosas la Biblia. Dice que le tienes que repetir la palabra y que si el chamaco, y el chamaco, te dice la Biblia, y el chamaco te va a salir o se va a comportar de manera rebelde, pero entonces la vara de la corrección se la tienes que aplicar. Y después dice otra cosa. Dice, mira papá, tienes que enseñar y tienes que corregir. Y si tú como papá o como mamá te abstienes, hoy lo que te digo, te abstienes porque llegaste a la conclusión de que no quieres traumar al niño, de corregir al niño con golpes, resulta que no estás amando a tu hijo, sino que lo estás repudiando, lo odias, no lo quieres, no lo quieres con el amor que debería de ser y estás cambiando lo que debería de ser por algo que no debería de ser. ¿Y quién crees que va a pagar las consecuencias? El chamaco y tú, los dos van a pagar las consecuencias porque tú, como padre, no hiciste lo que deberías de haber hecho, porque la Biblia es clara en cuanto a lo que deberías de hacer. ¿Amor qué? O sea, el amor que debería de ser. Y bueno, ahí, ahí la dejamos en esto, ¿no? Dice Hebreos 12:16, dice, el Señor al que ama, disciplina y amonesta a todo aquel que tiene por hijo. ¿Será que hay excepción para mí que soy papá? Yo no debo de corregir al hijo, yo no debo de amonestarlo, yo no le debo de castigar. Líbreme Dios de quitarle la televisión. ¿Será? Debemos de disciplinar. No estoy hablando, por favor, no me malentiendan, porque si este se ha de regocijar y ha de tener la vara de Jimena tenía clavos, ¿no? No, 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 no. Estoy diciendo enseñar, decir, enseñar, jalar con la vara y después darle. Después. Bueno, el, la excelencia en el amor, o de las palabras que se traducen como amor, pero que hablan de un amor excelente, es la palabra ágape. ¿Qué característica tiene este amor ágape? Bueno, pues la característica que tiene el amor ágape es que es un amor que se da sin condiciones, aunque sea, aunque sea que algo que nos duele mucho, dinero, hasta dinero, aunque no es solo dinero,
O sea, no todo es dinero, por favor, pero hasta dinero también. Mira, esta palabra es la palabra más alta para el amor. Es usada como una acción de Dios y esta palabra es tan importante que mira, cuando Dios define o nos muestra cuál es su esencia, ¿qué quiere decir la palabra esencia? Lo esencial, lo básico, lo más, lo que lo genera, no lo que lo genera, sino lo que lo conforma en su parte más esencial, nos dice lo siguiente. En la primera carta del apóstol Juan dice lo siguiente. Dice en el, ¿dónde está? Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice, entre otras cosas, dice, Dios es amor. Si tuviéramos una Biblia aquí en griego, ¿qué palabra creen que sería la que está escrita en el griego? Eros, filos, stergos o ágape. Ágape, porque es un amor sin condiciones. ¿Ustedes creen que Dios es amor, es un amor erótico que solamente piensa en Él? ¿O es un amor filos de cuates? Un amor de cuates quizá pueda haberme traicionado en algún momento o quizá yo pueda traicionar a mi amigo en algún momento. Un amor stergos es lo que debería de ser, como que no es el amor perfecto, pero un amor ágape es el amor perfecto que es el amor que nos tiene Dios porque es un amor sin condiciones. ¿Por qué decimos que es un amor sin condiciones? Podríamos decir muchas cosas, pero ah, miren, vamos a ver esto. Dice, este tipo de amor es algo que es un alto sacrificio para del que ama para el beneficiario. Fíjate, es el amor, es un alto sacrificio del que ama para el beneficiario. Es decir, que el beneficiario ni suda ni se acongoja. Y el que ama es el que la padece. ¿No? En otras palabras. ¿En dónde podemos ver ejemplos de esto? Pues lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo a un sacrificio y que ata a Abraham a su hijo y el hijo, vamos a hacer pues una comparación, aunque no habla de la edad, no era un niño, digamos, no era como Sergio Serrano, no era como Sergito. Parece más bien que era algo así, una relación entre, ¿cómo se llama tu hijo? Ismael. Ismael. Entre Ismael hijo e Ismael padre. O sea, no más que Ismael padre era más rucón, tenía más de 100 años Ismael padre y el otro chavo pues tendría 20, 25 años. Con un padre si mi papá tiene 100 años, ¿ustedes creen que se me va a poder poner al brinco a mí que tengo 20, 25? Pues que me dura, ¿no? Sin embargo, este amor tipifica el sacrificio del que lo ofrece para el beneficiario. Y entonces tenemos a un muchacho en la flor, en la cima de su fuerza, de su todo, de su agilidad, de todo, que se comporta como un cordero, y el padre que está en la declinación franca de su vida, sin fuerza, sin muchas cosas, y que es el que lo domina. ¿Para quién era el sacrificio? Para el papá. No solamente por las cuestiones físicas, sino por todas las cosas que implicaba. La mamá parió a este chamaco cuando tenía 90 años. ¿Qué posibilidades tenía, hablando físicamente en cuanto a la generación, a todas las cuestiones hormonales y todo, de la mamá de volver a parir? Todo el tiempo que habían esperado. Y Dios le estaba pidiendo que lo matara. Eso es un sacrificio, que lo matara, que lo entregara. Entonces, no estamos hablando de que se libró de una paliza, no, estamos hablando de lo que le costaba a Abraham hacer el sacrificio. ¿A cambio de qué? ¿Del beneficio de qué? ¿Ven cómo es el sacrificio del amor ágape? Es un amor sin. ¿Qué sería más fácil para Abraham? ¿Haber dado todo su dinero o la vida de su hijo?
habría sido más fácil dar todo su dinero. Sin embargo, Dios le pidió lo que más le dolía. Y eso es un amor ágape, un amor que no tiene condiciones. Ah, ok, ahora la pregunta es, nosotros aquí en la iglesia estamos muy tranquilos y contentos. Si ya dijimos que hay un amor stergos, un amor que debería de ser entre padres, hijos, hermanos y esposos, pregunto, ¿deberá haber un amor stergos o un amor que debería de ser entre nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que hemos sido llamados del mundo a este lugar. Debiera de haber un amor que debiera de ser una manera específica de ser, ¿sí o no? ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo debiera ser ese amor stergos? Ese amor que debiera de ser, ¿cómo debe de ser? Un amor ágape. Un amor ágape. Un amor sin condiciones. Un amor sin condiciones. ¿Qué características debiera de tener este amor incondicional en medio de nosotros? Voy a hacer quizá media diferente la predicación de la mañana con respecto a esta, pero vinieron a mi mente muchas más cosas. Por ejemplo, déjenme tratar de seguir el guión para no desviarme tanto. Bueno, primero quiero decir lo siguiente. ¿Quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Hay alguien quien no crea eso? Bueno, todo el mundo cree que la Biblia es la palabra de Dios, al menos de los que estamos aquí. Ok. Ah, Jesús estuvo con sus discípulos por lo menos 3 años o muy cerca, un tiempo muy cercano a los 3 años. Sin embargo, en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, con sus discípulos, cuando estaba junto con sus discípulos, empieza a dar una serie de mensajes que pudiéramos considerarlos como el lugar santísimo, es decir, lo más íntimo, lo más interno en su corazón, que reflejaba su voluntad y el deseo del corazón de él y de su Padre para con los hombres. ¿Qué es lo que dentro de las cosas que dijo, qué fue de las cosas más importantes que les dijo? Bueno, quiero traer especialmente a colación una, aunque no por esto es la más importante ni mucho menos, pero porque me conviene quiero traer a colación esta cosa que les dijo, aunque les dijo varias. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros como, así como yo los he amado. Puso un punto de comparación, ¿cómo? Así como Él nos ha amado. Así como Él nos ha amado. Conste que dijimos que todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué otras cosas dijo? Bueno, dijo que, déjenme acuerdo del versículo, no quiero choricear a nadie. Dice, uh, es que ya se me acuerda. ¿Ah? Es que no me acuerdo, porque aquí lo tengo. Dice, después dice el versículo, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, el que no ama a Dios, ¿qué característica tiene? No guarda su palabra. Entonces, con estos dos versículos, aunque no es lo único, no es todo, pero es una parte importante, ¿qué podemos deducir? Tenemos que deducir que es un nuevo mandamiento, que es que amar incondicionalmente a la gente. El que no ama incondicionalmente a la gente
no conoce a Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, con estas cosas en mente, quiero comentarles lo siguiente. El aniversario yo estoy en esta iglesia desde 1988 y quizá desde 88 hasta la fecha he estado en todos los aniversarios, quizá en el primero no estuve, en el del 88, quizá, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que de todos los aniversarios en los que he estado, el aniversario pasado fue cuando menos gente hubo, menos gente. Y yo digo, ¿por qué? ¿Será que la gente se ofende si les decimos algunas cosas y que la gente nos lo toma bien y queriendo perfeccionarnos todos? Porque aquí habrá alguno que sea perfecto, allá habrá alguno que haya llegado y que haya sido aquello para lo cual ha sido llamado. ¿Habrá alguno aquí? A lo mejor estoy hablando de más, ¿no? Yo creo que no hay uno que haya llegado allá. Y que muchos, todos los que estamos aquí, tenemos cosas en que perfeccionarnos. Miren, nos ponemos a pensar, me pongo a pensar y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué vino tan poca gente? De las conclusiones, porque son muchas las cosas que creo que Dios me mostró, es que dentro de algunas es que hay gente que no vino porque es orgullosa, porque no le gusta que le den órdenes, o porque no le gusta hacer manifiesto que iba a comer solamente un Twinkie Wonder. Y yo me pregunto, si ibas a comer un Twinkie Wonder nada más el domingo pasado, ¿no era mejor que trajeras tu único Twinkie Wonder y que lo compartieras aquí? Mira, pero somos tan orgullosos que pensamos y decimos, es que se van a dar cuenta que yo nada más tengo para comer un Twinkie Wonder. O que si hay tanto rico, a lo mejor pensaron, ¿no? Si hay tanto rico en la iglesia, ¿por qué no pueden dar? ¿Por qué tienen que pedir dinero? O no sé qué habrán pensado. Pero lo único que digo es que los que no vinieron, que fueron muchos, muchos fueron los que no vinieron, y a lo mejor te lo estoy diciendo, y tú veniste. Bueno, tienes que analizar tu corazón porque de todos modos tenemos que perfeccionarnos. Ahora, híjole, es que es tan, al menos para mí, es muy difícil decir esto, porque yo no quiero que te sientas culpable si no viniste porque se estaba muriendo tu papá, porque me explico. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo para aquel cuyo corazón es imperfecto. Si tú no viniste por orgullo, porque ¿qué van a decir? Que nada más tengo para comer frijoles. ¿O qué van a decir si siempre me ven vestido de etiqueta y voy a llegar con un Twinkie Wonder porque no tengo para más? A esos es a los que les estoy predicando. Es decir, no quiero ofenderte si tú tenías una razón para no venir. Pero si lo que tú tenías es el orgullo para no venir, para no compartir, para no dar, para no participar, es a ti a quien te estoy compartiendo. Y lo que estoy tratando no es de tirarte un rocazo y que digan, hijo, ahora sí me descalabró, hermano, ahora sí me dio. No, estoy diciéndolo para que seamos perfeccionados. Mira, ¿por qué te digo lo siguiente? Mira, el libro del Apocalipsis, capítulo 3 habla bueno, desde el capítulo 1, 2 y 3 habla de 7 características que tiene la iglesia. La iglesia de los últimos tiempos es lo que se ha interpretado, que equivale a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea resulta que dice que es una iglesia que es tibia. ¿Qué es algo que es tibio? Algo que no es ni frío ni caliente, que está en un término medio. Y dice que así es la iglesia de nuestra época, la que nos está tocando vivir, que en medio de nosotros hay gente que a veces va, a veces no va, si juega si no le ofenden, si no le dicen algo que, ¿quién va a predicar? Porque depende de muchas cosas es que venimos. Mira, la solución que da Jesucristo para arreglar la situación de la iglesia en la Odisea, dice lo siguiente, dice, tienes que hacer 4 cosas.
Lee cuáles son esas 4 cosas, yo nada más te voy a hablar de una. Dice, yo te digo que de mí, ¿quién está hablando? Jesús. Dice que de mí compres oro refinado en fuego. De mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que compres oro refinado en fuego? Mira, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que las obras que tú hagas, todas las obras que tú hagas, las pases por fuego. Es decir, las sometas a prueba. ¿Qué quiere decir que las sometas a prueba? Quiere decir que si tú viniste a la iglesia y trajiste comida, veas en tu corazón por qué trajiste la comida que trajiste. Si trajiste cola de langosta para que vieran que tú sí sabes guisar y que tú tienes dinero y que vean de lo que eres capaz de dar, analiza tu corazón y ponlo, somételo al fuego, para que tus obras sean sometidas al fuego y sean purificadas, porque el fuego todo lo purifica. ¿Por qué no viniste? Porque soy tan pobre que no tengo ni para comprar un Twinkie Wonder y mi orgullo me tira, pero mi orgullo me levanta y yo no permito que nadie me dé de comer. Prefiero morirme de hambre a que alguien me dé de comer. Somete tu obra al fuego. Somete tu obra al fuego. Para que el fuego la queme y, y si es una obra que agrada a Dios, le va a quitar cualquier imperfección. ¿Cómo se refina el fuego? Dice, ¿cómo se refina el oro? Dice Proverbios, dice, la palabra del Señor es limpia, purificada en horno de tierra, ¿cuántas veces? 7 veces, no una, no 2, no 3, el 7 habla de un número de perfección, el número de veces que tú necesites perfeccionar tus obras. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si tú viniste de buena voluntad, estoy diciendo que si tú viniste aquí y te serviste el plato como de barquillo, hasta en eso se fijó, no me fijé, estoy tratando de que perfecciones tu actitud, tus obras, mis obras, que todos seamos perfectos, por eso dice, purificado en horno de tierra 7 veces. Mira, me tengo que ir, pero dice la palabra de Dios, de todos los muebles que estaban en el tabernáculo de reunión, de todos te dice cuántos kilos de oro, qué características tenía la mesa, por ejemplo, los panes, todo te dice las basas de plata, la madera, de qué tenían que ser el techo, todo te dice. Solamente un mueble no te dice cuánto pesaba, es decir, te dice el material, te dice el diseño, pero no te dice la cantidad. ¿Sabes cuál es? La fuente de bronce. ¿Por qué? Porque la fuente de bronce es tipo de la palabra de Dios. Dice que la fuente de bronce estaba pulida y cubierta con plata en el fondo. ¿Para qué, hermano? Pues para que cuando llegaran los sacerdotes a lavarse, pero son los sacerdotes, que no has leído que dice Apocalipsis 1:5, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, tú y yo somos sacerdotes y reyes. Entonces esto nos importa a ti y a mí. Dice que cuando llegara el sacerdote a lavarse las manos y la cara, se viera en el fondo para que dijera, ay, tengo mugre aquí. ¿Purificada cuántas veces? Todas las cosas que nosotros hagamos tenemos que someterlas a la palabra de Dios para que suban a Dios en olor grato, agradable. Todas las cosas y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre y para la gloria de Dios. Si alguno de los que estamos aquí, espero que esté aquí, no vino, no dio, porque no pudo, y le está quedando el saco de lo que estoy diciendo,
No lo estoy diciendo para que ya no venga a la iglesia, por amor de Dios. Lo estoy diciendo para que purifique su oro, para que dejemos de ser tibios. Si en medio de nosotros hay ese tipo de necesidades, los demás debemos de suplirla. Mira, dice el libro de los Salmos, dice que la iglesia es como el buen óleo, que es ungido en el sacerdote y que desciende de la cabeza del sacerdote y desciende por la barba y llega hasta las vestiduras. ¿Sabes qué tipifica la barba? ¿Sabes, por ejemplo, que el sumo sacerdote, todos los sacerdotes, algo que no se podían cortar, ¿sabes qué era? La barba. ¿Por qué? Porque la barba tipifica al pueblo. Le dice Dios a Ezequiel, le dice, córtate la barba. Una parte la vas a quemar a fuego, otra parte la vas a separar a espada, otra parte la vas a arrojar al aire. ¿Por qué? Porque tipifica al pueblo. Y dice que la iglesia es tan preciosa que el Espíritu Santo desciende por la cabeza del sacerdote, que es el sacerdote Jesús, y desciende por la barba y llega hasta el borde de las vestiduras, es decir, hasta el hermano más insignificante, no delante de nuestros ojos, sino delante de los ojos de Dios, le toca unción. Dios quiere nuestra perfección, hermano. Dios quiere nuestra perfección. Dios quiere que nos amemos perfectamente. Por eso digo que hasta de nuestro dinero. Y todos ya sabía yo que aquí nos iban a sacar dinero. Y muchos, alguno quizá diga, ya no vuelvo a venir, porque aquí lo que quieren es dinero. No queremos tu dinero. Queremos que el Señor, que tu vida esté escondida en la vida de Dios para que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que se pretende. Que si lo hiciste de buen corazón, lo vuelvas a someter a la palabra, al horno de tierra para que tus obras sean purificadas como la palabra de Dios en la palabra 7 veces. Lo que Dios pretende es oro de buena calidad. ¿Qué preferirían que te regalaran? Un anillo de 14, de 18 o de 24 quilates. De 24. Pues claro, es la mejor calidad de oro. ¿Qué calidad de oro es la que le quieres dar a Dios? Hermanos, muchos, mira, lee la Biblia. En los primeros cristianos, ¿sabes qué era lo que tomaban como cena del Señor? Era una cena. La iglesia primitiva, la iglesia primera era la iglesia primera y para nuestros ojos era la iglesia perfecta, pero ni esa iglesia era perfecta. ¿Sabes en dónde había problemas? Había problemas a la hora de la cena del Señor, porque todos llegaban con canastas para cenar, literalmente para cenar. ¿Y cómo crees que llegaban los ricos presuntuosos? Salmón, cola de langosta, huevos de centurión, ¿o cómo se llama? Asturión o esa cosa. Caviar, pues, para que me entiendas. Llegaban con champaña. ¿Y cómo llegaban los pobres? Con frijoles martajados, chiles secos. O sea, llegaban con cosas así, huevos revueltos, ni siquiera con salchicha, huevos revueltos a solas. ¿Y había problemas en la iglesia primitiva? Sí. Había problemas en la iglesia primitiva. ¿Y qué dice Pablo? No vuelvan a hacer cena, saquen nada más pan y una copita de vino. ¿Eso dice? Dice, espérense a comer. Nadie se adelante. Traigan lo que se van a comer, compartan, espérense unos a los otros. Lean primero a los Corintios. Todas las instrucciones que da. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo en Romanos. O sea, había muchos problemas, pero fue perfeccionando a los hermanos. En la segunda carta a los Corintios, que parece que más bien es la tercera, les dice, me regocijo de que todas las cosas que les instruí en la primera carta, las hayan puesto por obra. ¿Qué quiere decir? Se perfeccionaron, metieron sus obras al fuego.
¿Ya en la segunda carta era una carta perfecta? ¿Ya no le recrimina nada? No. Siguen perfeccionándose. Siguen perfeccionándose. En cuanto a lo que les escribí de la primera carta, bien hicieron en perdonar al hermano. Ya perdónenlo, ya se arrepintió, ya dejó a su madrastra. Háblenle. ¿Qué? ¿Andaba con su madrastra? Lo hubiéramos apedreado. Aquí lo hubiéramos apedreado. Vamos a ponernos en pie. Se les va a enfriar la comida o se nos van a quemar los frijoles. Hermanos, el corazón de Dios es que seamos perfectos. Ese es el corazón de Dios. Que nuestra vida esté escondida en la vida de Él, no que hagamos nuestra voluntad, no que hagamos lo que a nosotros nos parece bien, no que saludemos nada más al que me saluda, no que saludemos nada más al que me cae bien, no. Si tú vienes al altar a ofrecer algo y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, no que le hayas sacado tú la lengua, que él te la haya sacado a ti, ve y pídele perdón y ponte a cuentas con él. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el corazón de Dios. Todo este rollo de las palabras es para que entiendas que Dios quiere que nos amemos con amor sin condiciones. Ya no te lo digo ni en griego ni en español. Un amor sin condiciones. Sin condiciones. Muchas cosas tengo que decir y poco tiempo ya. Mejor vámonos. Vamos a orar. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien haga descender estas cosas a nuestro corazón, estas palabras, Señor, que hemos hablado, para que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, Dios. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de nuestra debilidad y de nuestra, a veces, falsedad, Señor. Perdónanos y santifícanos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.